Lo que quiero compartir el día de hoy tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan al conocer al Señor y venir a la iglesia? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que ya estás aquí y llevas un año viniendo a Central los domingos, o 2 años, o quizás estás desde el día número 1 hace 3 años. ¿Y cuál es el plan? El plan es seguir viniendo 4, 5, 10, 20, 30 años a Central y ya. Y no digo que no tiene valor el hecho de que vengamos todos los domingos, es súper valioso y a esto venimos. Pero ¿tú crees realmente que el Señor nos ha llamado a hacer un hábito repetitivo de domingos a lo largo de toda la vida? O sea, nuestro plan es todos los domingos venir aquí y ya. ¿O será que hay algo más? ¿Será que hay algo más para nuestra vida? Y yo quiero decirte que, bueno, la respuesta es, la verdad es que sí, hay algo más. Hay algo más a lo que Dios nos invita. Y como iglesia, nuestra visión es la siguiente: Jesús, propósito y comunidad es lo que buscamos y lo que disfrutamos. ¿Qué quiere decir? Aquí venimos a encontrarnos y a buscar a Jesús, pero también creemos, sabemos y entendemos que hay un propósito para nuestras vidas. Si Jesús tiene algo para nuestras vidas y nos alcanza por amor y por misericordia, pero en el paquete de conocerle a Él hay un propósito, hay un plan, hay algo que Dios está haciendo. Y la primera buena noticia es que Dios te invita a ser parte de lo que Él está haciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios me está llamando a ser parte? Y sabes, me encantaría poder decir y poder responderle a cada uno así, ¿verdad? Dios te llama a esto, y Dios a ti te dice, y Dios a ti te llama. Y entonces, y se ha pretendido hacer algo así en otras ocasiones, que de hecho hemos visto que a veces es más complicado que alguien haga eso, trae más mal que beneficio, ¿verdad? Porque de repente está Tania en la iglesia y Dios te llama a la India como misionera, ¿verdad? Y es como, a la torre, ¿verdad? Yo no tenía planes de irme a la India, pero ya me dieron mi profecía. Y ahora Tania va a estar luchando a lo largo de su vida con ese pensamiento de que es que a mí un día me dijeron que me iba a ir a la India, ¿verdad? Y sigo aquí en Monterrey y siento que le estoy fallando. Entonces esa situación la va a complicar. No sé si me explico. Quizá alguno de nosotros nos ha pasado. Quizá tú has luchado con esto. Y yo el día de hoy quiero que podamos tener una perspectiva de cómo la iglesia al principio entendió lo que Jesús les estaba invitando a hacer o a vivir. Cómo ellos lo entendieron cuando Jesús les enseñó y los llamó y les dijo que hicieran y que vivieran esto. Quiero que podamos ver un pequeño vistazo en cómo ellos traducían lo que habían entendido de Jesús en sus vidas cotidianas. Y creo que eso es más preciso para nosotros, saber cómo lo entendieron ellos y cómo lo podemos vivir nosotros el día de hoy. ¿Alguien quiere saber cómo entendieron la primera iglesia lo que Jesús nos llamó a hacer? ¡Ay, qué buena actitud! Muy bien. Entonces vamos a leer un buen tramo del libro de los Hechos a lo largo de este mensaje. Pero quiero leer una introducción de estos versículos, que oremos y entremos al mensaje el día de hoy. ¿Está bien? Ok, Hechos capítulo 8, versículo 3. Y te voy a decir que esto nos va a inspirar y nos va a animar y nos va a retar. Hechos 8:3. Y mira cómo comienza, dice: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Y empezamos con el villano, ¿no? Aquí hay un cuate que quería acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. O sea, la iglesia estaba viviendo un momento muy difícil en estos días. Dicho sea de paso, si no lo sabes, el dato está interesante. Este Saulo es el famoso apóstol Pablo más adelante. Y dice aquí, versículo 4: así que los creyentes se esparcieron. ¿Qué quiere decir? Sus vidas corrían peligro y ellos se vieron en la necesidad de huir de donde estaban. Así que se fueron esparciendo a diferentes ciudades para evitar o por lo menos hacer lo que estaba en
capacidad de evitar esta persecución. Y dice que a donde se iban, fíjate bien, a donde se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús. Otra vez, a donde quiera que iban. Versículo 5. Felipe, por ejemplo, y las Biblias nos va a dar un ejemplo. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes, diga conmigo multitudes. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos de los que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Termina diciendo, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Así que titulé mi mensaje, una vida de avivamiento. ¿Oramos juntos? Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que nos hables en esta mañana. Gracias por cada familia que está aquí en este tiempo, Señor. Queremos escuchar tu palabra y que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, todo central dice amén y amén. ¿Alguien le puede dar un buen aplauso a Jesús porque ha sido bueno? Ok, una vida de avivamiento. Una vida de avivamiento. Este concepto de avivamiento es un concepto o una idea que se puso muy de moda en los años 1700. Sí, y ya empezamos mal. No, hombre, historia en un día como este. En el año 1730, por ahí, entre el 30 y el 60, hubo unos personajes que Dios levantó para traer una predicación fervorosa, una predicación poderosa y traer algo relevante. Pero fíjate bien, a personas que aparentemente ya conocían de la religión. Ellos ya sabían del evangelio, ya sabían de la religión, ya sabían de Jesús. Pero Dios levantó a estas personas para predicar el evangelio de tal manera que se le llama en la historia un gran despertar. Gente que ya escuchaba de Dios, no había despertado a la realidad de Dios, y sus corazones fueron avivados. Y el primer personaje que puedes leer en la historia es Jonathan Edwards. Y algo muy interesante sucedió con una predicación muy interesante que dio. Te voy a decir cómo se titulaba la predicación, nada más fíjate, ¿no? Pecadores en manos de un Dios airado. Ahora, airado no es de aire, es de ira. Sí, entonces imagínate que llegas a Central el día de hoy, los pecadores en manos del Dios lleno de ira. Bienvenidos a la iglesia. Y esta fue la predicación de mi cuate Jonathan Edwards. Y hubo otras predicaciones y hubo un mover impresionante. Multitudes despertaron a la realidad del evangelio de Jesucristo. Empezaron a convertirse en masas y empezaron las personas a recibir el poder transformador de la palabra de Dios en sus vidas. Esto sucedió en estos momentos con este Jonathan Edwards y luego otros personajes. Pero el asunto es fueron cosas que sucedieron no planeadas. No es como que alguien dijo, ok, voy a dar un mensaje del gran despertar. No fue una agenda, no fue un plan, no fue una estrategia de algo. Fue algo soberano que Dios hizo en un momento con un propósito en particular. Yo no sé si Jonathan Edwards se le esperaba o no se le esperaba, pero él predicó fielmente la palabra de Dios y ¡pum! Dios hizo algo. Y luego George Mueller y otros personajes, Dios los empezó a levantar cientos de años después. Y el asunto es a lo largo de la historia hemos visto que varias veces ha sucedido algo así. ¿Sí? Una predicación o algo específico que aviva y despierta el corazón de muchas personas y sucede en masas. Y sucede sobrenaturalmente. El asunto es lo siguiente: después de varios años y de varios de estos sucesos, nosotros como sociedad empezamos como que a categorizar el estilo, o lo hicimos como un estilo o como una forma o como un movimiento, y le pusimos este título: avivamiento. Sí, entonces cuando hablamos de un avivamiento siempre pensamos en esto: algo sucediendo en masas,
¿verdad? Si en cientos de miles, pensamos en estadios llenos y repletos de gente llorando, entregándole su vida al Señor. Y luego pensamos en que ese avivamiento tiene una gira alrededor de la hora, tiene un equipo de alabanza específico, ¿verdad? Que es el nuevo equipo que está trayendo el avivamiento. Siempre tiene a un predicador que es el ungido de Dios, que Él es el hombre que Dios. Entonces ya como que medio capitalizamos el concepto y estamos medio fabricando un avivamiento. No quiero decir que no hay avivamientos. Nada más leo un poquito lo que está pasando en China y te vas a dar cuenta que estamos viviendo avivamientos tremendos de Dios. Pero creo que también lo agarramos como un concepto y es como que, oigan, iglesia, el 30 de julio va a haber una noche de avivamiento aquí en Central y el Espíritu Santo se va a mover con milagros a las 7:30 de la noche para que no llegues tarde, ¿verdad? Va a haber milagros y luego es como que el line-up, ¿verdad? Y va a venir este grupo de alabanza con la increíble voz de Sutanita, ¿verdad? Y va a venir el invitado gringo, siempre tiene que ser un gringo, que es profeta también, y él va a traer el fuego a las 7:30. Acuérdense, el Espíritu Santo se va a mover a las 7:30. Y entonces en la reunión son las 7 y el Espíritu Santo está viendo su reloj de que, híjole, falta media hora para empezar a moverme entre ellos, ¿verdad? Y entonces lo hemos hecho como un concepto, ¿verdad? Como un evento, el tema del avivamiento. Pero en realidad yo el día de hoy quiero traer a la realidad de nuestras vidas. ¿Cómo se experimenta un avivamiento a la luz de la Biblia? No a la luz de nuestros sistemas y nuestro formato prefabricado o establecido que hacemos, ¿verdad? ¡Hey! Te invitamos a nuestra gira de avivamiento. Vamos a estar, no sé, no sé dónde sea, ¿no? En Chihuahua. Vamos a estar ahí el 6 de julio y ahí a las 8 de la noche el Espíritu Santo va a derramar su gloria para que vaya. ¿Sí me explico? Y es esta onda agendada. Pero yo quiero que veamos en el avivamiento, por ejemplo, de Felipe, la historia que acabamos de leer. Está muy interesante porque dice que Felipe fue a la ciudad de Samaria, no haciendo una gira evangelística, fue a la ciudad de Samaria porque estaba huyendo de una persecución. O sea, el cuate, voy a decirlo en otras palabras, el hubiera no existe, pero haz de cuenta que si no hubiera habido predicación, pues no sé si Felipe se hubiera ido a Samaria. Él se movió para allá circunstancialmente y llegó a Samaria, pero lo importante aquí es lo siguiente, dice que él predicaba el evangelio a donde quiera que él iba. Ese era su estilo de vida, ese era su hábito, esa era su realidad normal. No era su actividad evangelística de avivamiento, era su manera de vivir. Y dice que cuando predica en Samaria, dice que la ciudad entera escuchaba atentamente las palabras de Felipe y eran asombrados de los milagros que ahí se hacían. Entonces, si evaluamos lo que está sucediendo en Samaria, fíjate bien, Felipe estaba cumpliendo algo que Jesús les había pedido a sus discípulos en Marcos 16:15 en adelante. Quiero que lo veas conmigo. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a algunos que les caigan bien, ¿verdad? No dice eso, dice a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas o nuevos idiomas. Entonces, literalmente, Felipe escuchó de Jesús que hiciera algo y que al hacerlo viviría algo. Entonces Felipe lo hace y como resultado vive lo que Jesús dijo que vivirían si lo hacían. ¿Qué quiero decir? Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio. ¿Y qué hizo Felipe? Fue y predicó el evangelio. Y Jesús dijo que cuando lo hiciéramos íbamos a ver señales milagrosas. ¿Y qué estaba viviendo Felipe? Milagros o señales milagrosas. Entonces, tal cual, Felipe está cumpliendo y viviendo lo que Jesús le había dicho. Por ejemplo, en Hechos 8:5, que ya lo leímos, dice: por ejemplo, Felipe se dirigió a Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Fue a una ciudad y predicó de Jesús. ¿Y qué sucedió? Hechos 8:7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados.
Entonces, tal cual se está cumpliendo la palabra que Jesús les había dado. Así que está muy interesante, pudiéramos decir que Felipe estaba viviendo un momento exitoso de avivamiento. Quizá ya estaría saliendo en YouTube, Felipe. Quizá ya estaría saliendo en Instagram, en TikTok, de que el avivamiento de Samaria, ¿verdad? Y a lo mejor estarían invitando a Felipe ahí a Enlace a dar una entrevista, ¿verdad? ¿Y cómo le hiciste? No, pues yo la verdad, Dios me mostró. Sí, o sea, ya estaría como todo el movimiento. Y parece ser que Felipe está en la cúspide del éxito de su avivamiento, porque termina diciendo que había alegría. No en el corazón de los que lo escuchaban, dice en toda la ciudad. ¿Te imaginas el impacto de Dios a través de la vida de un hombre para decir que toda la ciudad estaba ahora alegre por el mensaje que Felipe les venía trayendo? Quiere decir que lo que él está viviendo tiene una escala impresionante. Entonces es como, sí, esto es un gran avivamiento, de tal manera que nuestra idea entonces es que podamos replicar esto. ¿Y cómo le hacemos para alcanzar a toda la ciudad de Monterrey? ¿Y cómo le hacemos para experimentar los milagros? ¿Y a qué artista nos traemos para no sé, atraer a la gente? Y entonces empezamos a tratar de hacer algo así grande, pero inconscientemente la tentación y el riesgo es que al considerar estas cosas masivas un avivamiento, podamos menospreciar las cosas que no parecen tan espectaculares. Entonces estoy ahí con 10,000 personas y siento que Dios está haciendo algo, pero luego me subo en el Uber y está el chofer y pues como que siento que Dios aquí no está, ¿verdad? No va a hacer nada con el Uber. Porque nos deslumbra. Y ojo, no quiere decir que Dios no está en las multitudes. Cuando lees Apocalipsis, dice que Dios no salvó a unos cuantos. Dice que hay una gran multitud alrededor del trono adorándole. Aquí estoy hablando de que a veces descalificamos lo que Dios está haciendo porque pensamos que siempre tiene que ser algo masivo, algo gigante. Pero en la cúspide del éxito de este avivamiento de Felipe, quiero que veas algo muy interesante. Si seguimos leyendo, Hechos 8:26 dice lo siguiente: y en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Está en la cúspide del éxito y Dios le manda un ángel y le dice: Felipe, sálgase de ahí, mijo, ¿verdad? Y me imagino que muchos estuviéramos ahí, sería que no, Felipe, espérate, ¿qué no ves el impacto que estamos teniendo? ¿Qué no ves el éxito que estamos logrando? ¿Qué no ves la influencia y el impacto que estamos? Pero Dios le dijo a Felipe que se fuera de ahí. Dios se lo dijo. Y es como: Felipe, estás en el mero momento, ¿verdad? ¿Por qué te vas? Porque el Señor así me lo está pidiendo. Entonces Felipe decide obedecer al Señor, porque era un hombre de Dios, y se va de Samaria. ¿A dónde? Y pues yo creo que a lo mejor el equipo ahí de marketing o no sé qué tenía Felipe, le decían: bueno, a lo mejor la lógica es que Dios lo va a llevar a una ciudad más grande. Si aquí estamos alcanzando, por poner un número, ¿no?, a 50,000, pues al Señor nos va a llevar a una de 150,000. Tiene sentido, tiene lógica. Es lo obvio, tenemos que ir de gloria en gloria, como cantábamos hace rato. Entonces hay que ir por más. Y Dios le dice a Felipe que se vaya de ahí. Y la pregunta es: ¿a dónde se fue? Y quiero que veas Hechos 8, versículo 27. Entonces emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, reina de Etiopía. Y el eunuco había ido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Ahora venía de regreso sentado sobre su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje de este hombre. Entonces Felipe está impactando una ciudad. El Señor le dice: salte de ahí. Se sale de ahí y Dios lo manda a predicarle a una persona. A una persona. Y uno lo pudiera ver y diría: ay, como que se fue de más a menos. Pero esto nos enseña algo muy interesante del corazón de Dios.
que el corazón de Dios es tan grande como para amar toda una ciudad, pero es tan cercano y tan íntimo como para amar a una persona. No es como que Dios ve desde el cielo y dice, ¿cuáles son las ciudades más grandes del planeta? Y ahí voy a hacer un avivamiento. O ¿cuáles son las iglesias más grandes de la ciudad para hacer un avivamiento ahí? Porque si Dios, su corazón es tan grande para amar a todas las ciudades, pero su corazón es tan personal y tan íntimo como para amar a una sola persona. Y sabes que ama tanto a esta persona que le envió a lo mejorcito que tenía en su arsenal de soldados. Le envió a Felipe, a este etíope. Y cambian un poquito los estándares de lo que es un avivamiento cuando leemos esto, porque dices tú, oye, pues de lo grande se fue a lo sencillo, pero es importante para el corazón de Dios. O por no ser tan espectacular, porque el mismo deseo de redención es para la ciudad como para una persona. Puse aquí, a veces nos enfocamos en los avivamientos de algo grande y maltratamos al que tenemos a un lado. Esto nos enseña esto. Y luego lo siguiente que nos enseña es que este etíope está muy interesante. Porque yo me quiero imaginar a Felipe. El Señor no le dijo qué iba a hacer, nada más le dijo que se fuera de ahí. Y sin titubear, Felipe va así saliendo de la ciudad a ver a dónde Dios me guía. Y de repente ve a un etíope, una persona de suma autoridad. O sea, era un jefe. O sea, era una persona de mucho dinero, con mucha autoridad, con muchos contactos, con mucha influencia. Era una persona que no tenía necesidades, no le faltaba alimento, no le faltaba vivienda, no le faltaban recursos, no le faltaba nada. Este etíope, aparte, podemos entender que era una persona que era estimada por este reinado. ¿Por qué? Porque le permitieron ir al templo a adorar. Quiere decir que él pidió permiso. Oigan, ¿creen que puedo dejar un poquito mi puesto para ir a adorar a Dios? Y el hecho de que lo dejaron ir es que era una persona estimada, valorada. Entonces este cuate lo tiene todo, el etíope: dinero, posición, poder, autoridad, títulos, respaldo, recursos, vivienda. O sea, él tiene todo, él vive en palacios. Aparentemente este tiene todo. Y ahora, algunos dirían, sí, pero lo importante es el Señor, no los recursos. Pues bueno, aparte nos dice que él viene regresando de Jerusalén porque fue a adorar a Dios. Estando él en su palacio con sus recursos, con todo lo que tiene, dijo, necesito ir a adorar a Dios. Y fue a adorar a Dios y viene de regreso. Y por si fuera poco, dice que viene leyendo la Biblia en voz alta. Y si yo viera a este tipo caminando por ahí con la investidura que tiene y leyendo su Biblia, yo le diría, hermano, Dios te bendiga. Porque digo yo, este cuate ya lo tiene. Tiene una muy buena vida, gracias a Dios por eso. Pero también ya tiene al Señor. Claramente es un hombre devoto. Claramente es un hombre temeroso de Dios. Claramente es un hombre que está buscando al Señor y que honra su palabra. De tal manera que yo, en lo personal, quizá o muy probablemente me hubiera ido con la finta de que este cuate no necesita nada. Me hubiera ido con la finta de que pues él ya conoce, él ya está bien, gracias a Dios por su vida. Y Felipe ve a este hombre y el Espíritu Santo le dice, acércate a él. A alguien que aparentemente lo tiene todo, incluido el Señor, el Espíritu Santo le dice, acércate a él. Y entonces me encanta la Biblia porque dice que entonces Felipe se acerca al carruaje. ¿Y qué sucede cuando se acerca? Están todos así. Ahí les vamos a leer qué sucede cuando se acerca. Hechos 8:30. Y me encanta, dice, Felipe se acercó corriendo. O sea, el Espíritu Santo le hablaba y mi compadre corría, obedecía instantáneamente y prontamente al Señor. Es un contraste interesante cuando Pedro le dice, ve a casa de Cornelio, y Pedro, no, pues es que esa gente y yo no me llevo con ellos. Y Felipe, acércate, ahí voy para allá, rápido, Señor. Y va Felipe,
se acercó corriendo y oyó que este hombre leía al profeta Isaías en voz alta. Se acostumbraba a leer en voz alta en aquellos días. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Ahora, estás hablando con un hombre educado. O sea, estás hablando quizá con un académico. ¿Sí? Alguien que tiene letras, es letrado, este etíope. O sea, hasta pudiera sonar medio incómoda u ofensiva la pregunta. Sí, es como llegar con una persona en un puesto muy alto en su empresa y preguntarle si sabe lo que está haciendo. Y este hombre letrado, inteligente, educado, académico, poderoso, está leyendo la Biblia y Felipe va y le dice: lo que estás leyendo, ¿lo entiendes? Quizá, o sea, para mí quizá me enseñaron a ser muy prudente o lo que sea, pero siendo que sonaría una pregunta invasiva. O sea, imagínese que el día de hoy yo me pongo en la entrada afuera y cuando usted va a salir de la iglesia le digo: nos vemos. Oye, una pregunta, explícame, ¿me entendiste lo que te prediqué el día de hoy? Hasta se sentiría uno como que ya están poniendo exámenes en esta iglesia. Los recuerdos de la escuela, ¿no? Parecería como el pastor tronchatoro de Central, ¿verdad? Así, ahora dime explícame lo que prediqué, a ver si entendiste. Si no, al cuarto oscuro. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y quiero que escuches, no las palabras, quiero que escuches el corazón del etíope. Y dice versículo 31, el hombre contestó: ¿cómo puedo entenderlo? A menos de que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. Versículo 35, entonces, comenzando desde Isaías, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús mientras iban juntos. Y mira lo que sucedió: mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope o el eunuco le dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos? ¿Un avivamiento en una ciudad? ¿O que vayamos, predicáramos el evangelio, enseñáramos su palabra y los bautizáramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces claramente Felipe, cuando fue a Samaria, no dijo: ya llegué a Samaria, vamos a empezar una estrategia para hacer un avivamiento. No, vamos a predicar, vamos a enseñar y vamos a bautizar. Eso es lo que Jesús nos pidió. Empezó a suceder en masas, pero luego cuando el Señor lo sacó de ahí, vio a este etíope, ¿y qué hizo? Le predicó, le enseñó y lo bautizó. Felipe siempre hacía lo mismo. La diferencia del resultado, ¿quién la da? El Señor. Y si de repente predicas y se convierten 7,000 personas porque tú hablaste, ¿las convertiste tú? No, lo hizo el Señor. Y si predicas y solo tu tía se convirtió, al final tú hiciste lo que el Señor nos llamó a hacer, que es llevar esta buena noticia a todos. Y la obra es del Señor. Entonces Felipe no estaba tan enfocado en si era toda una ciudad o era un etíope. Él estaba enfocado en ir, predicar y bautizar. Y me encanta que sucede tan espontáneo, como que sin estructura. Así está el etíope, le cae el 20 y el etíope ya comprendió y voltea y ve un charco en el camino. Mira, ahí hay tantita agua. Me encanta que no dijo: ahí hay tantita agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe no le dijo: bueno, en octubre va a haber bautizos aquí, de volada. Vamos a sellar esa convicción que tienes en este momento. Dice que se bajan ahí en este carruaje, lo bautiza. Y luego dice algo muy interesante en la Biblia, que ya es para que se lo lleven de tarea, pero dice que el Señor se llevó a Felipe a una ciudad. Y en esa ciudad, ¿sabes qué hizo Felipe? Predicó, enseñó y bautizó.
Como que no estaba buscando el hilo negro, nada más estaba haciendo lo que el Señor le pidió que hiciera. Y bueno, vamos a ver que también hubo un impacto muy interesante en estas ciudades. Pero lo que yo quiero ver aquí, y es el mensaje que yo quiero compartir con nosotros el día de hoy, usando a Felipe como ejemplo. Quizá ahorita me fui muy histórico en el texto, pero ya quiero hablar a nuestro corazón para ir cerrando este mensaje. Cuando leemos a Felipe, yo veo varias cosas. No es un momento de avivamiento, es una vida de avivamiento. ¿Qué quiere decir? Que Felipe no está buscando un evento, no está buscando un tiempo, o no está buscando un lugar o una asociación. Lo está viviendo a donde quiera que él va. Si él está en fuego por el Señor, a donde quiera que él va. Y en donde quiera que él se para, él no dice: ay, ¿cómo no me traje a Irving y a Abby todos para que canten aquí en el banco? No, él sabía que él es el enviado de Dios. Portamos un mensaje de esperanza tan poderoso cada uno de nosotros. Y a veces, voy a decirlo así, nos limitamos un poco a los eventos, a la noche de avivamiento, o al concierto de avivamiento, o a la gira por México de avivamiento en los estadios, y eso está bien, está padre, yo los disfruto mucho. Sí, era un buen concierto cristiano, aunque le digan avivamiento, pues está padre, o sea, uno disfruta bien todos esos momentos y se llena de fe el corazón, y te animan muchos de que de repente es un concierto y hay 5,000 personas y dices: hey, habemos 5,000 personas aquí adorando al Señor, qué padre. El Señor me alcanzó en un evento así. Entré a un auditorio y había 5,000 personas adorando apasionadamente al Señor, y cuando volteé dije: ok, esto es más grande que mi grupo de jóvenes. Son 5,000 personas. Y yo me quedé sorprendido, dije: hay tanta gente. Yo pensé que había poquitos cristianos. Me sorprendió lo que Dios está haciendo ahí. Pero ¿cuál es el riesgo o la tentación natural? Querer volver a hacer un evento de 5,000 personas, porque Dios me tocó en un evento así. Entonces mi tendencia va a ser como que querer replicarlo. Pero es que no es el evento, es el mensaje de Jesús. Es el mensaje de Jesús. Y yo quiero animarte el día de hoy, que si tú el día de hoy, puede haber dos situaciones en las que te puedes encontrar. Quizá eres un Felipe. Sin embargo, es posible que estábamos esperando a ciertos eventos como para activar ese poder que ya está de parte de Dios en cada uno de nosotros, ese mensaje. Y es como: no, pues cuando hagan una noche evangelística, ese día voy a ver la oportunidad de hablarle o de invitar, etcétera. O cuando hagan un retiro, entonces vamos a y entonces a lo mejor soy un Felipe esperando una agenda, y las haremos y creemos que esos son buenos espacios. Pero yo quiero decirte el día de hoy: no limites el poder que Dios ha puesto en ti, ese mensaje que transforma las vidas. No limites ese poder, que donde tú entres sepas que tú llevas ese mensaje contigo, y que no necesitas al predicador de la iglesia o al pianista de la iglesia o lo que sea. El mensaje está en ti, el Señor está contigo. Y que podamos ser ese Felipe donde quiera que vayamos. Me encanta, estábamos en México, en la Ciudad de México, y íbamos en camino al hotel, y estábamos Didier y yo platicando de que pues antes de dormir se ocupa un panecito. Esa era la plática profunda de la que estábamos hablando. Y aunque no me lo crea, el del Uber nos iba escuchando y les dijo: no me lo van a creer, si me permiten interrumpirlos. Y nosotros: ¿cómo me interrumpes? Estoy hablando del pan. Y nosotros: ¿qué pasó? Me dice: no me lo van a creer, pero yo salí de mi casa para ir por pan. Y me entró su petición del Uber. Entonces nada más pues
le puse pausa a mi misión de ir por pan dulce para llevarlos a ustedes. Pero si quieren, pues vamos juntos por pan dulce. Y yo dije, Dios está obrando. Claro, vamos pues. Y el seguro, sí, vamos. Pero si la carrera sale más, pasa por el pan hasta el fin del mundo. Y entonces llegamos a esta panadería, nos bajamos con el señor, o sea, el señor Uber. Y pues pedimos pan y ya pedimos lo nuestro. Aparte nos llevó una muy buena. Y luego él pidió y le invitamos el pan. Y el señor estaba muy agradecido, estaba muy contento porque pues iba por pan y ahora ya hasta le salió gratis. Y entonces el señor está muy agradecido y no, joven, gracias, lo que sea, no sé qué. Le digo, fíjese, estábamos compartiendo del pan dulce. Pero también, porque nos subimos entonces al Uber y él nos dice, fíjense, no hay casualidades, ¿no? Todos son diosidencias. Y le digo, estábamos compartiendo del pan dulce. Digo, pero también vamos a compartir del pan de vida que es Jesucristo. Y empezamos a hablarle del Señor ahí. Y entonces empezó a contarnos su historia. Y el hombre usa un bastón porque lo balacearon. Llegamos al hotel y tuvimos el tiempo de orar ahí con él, de orar ahí por él, de compartir un tiempo. Y estaba tan agradecido el Señor. Decía, híjole, esto no me había pasado. Y entonces yo le dije, es una muestra de que Dios sigue al pendiente de ti, de que Dios sigue acompañándote y te ve. Recíbelo como un mensaje de parte de Dios, que así como Él te regaló este pan, Él sigue regalando la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y ahí le dimos la dirección de una iglesia y le dijimos, órale, congréguese pues, para que siga comiendo este pan de vida eterna. Son momentos cotidianos, son momentos casuales. No hicimos un evento, no hicimos algo extraordinario. Simplemente en una conversación tan cotidiana tuvimos la bendición de poder compartir de este mensaje. Yo no sé qué será ese señor, ojalá y esté congregándose, así como seguramente Felipe ya no sabía que habrá sido del etíope. Pero nuestra invitación es a poder compartir este mensaje en todo momento y en todo lugar. Pero hay algo muy interesante en la vida de Felipe. Vamos a ver que es dirigido por Dios. Él tenía una noción de que Dios lo estaba dirigiendo, de que Dios lo estaba usando. Número 2, vemos que Felipe, pienso yo en Monterrey, ¿no? Que iba el etíope en un carro y yo en otro carro, y es así como que acércate ahí. Sorry, señor, hay prisa y hay tráfico, o sea. Y Felipe se tomó el tiempo de ver a una persona. ¿Cuántas personas vemos a lo largo de un día, pero no las vemos realmente? Y Felipe vio a este hombre y entendió que para Dios era importante ese hombre. Entonces hizo algo, se acercó. Me encanta cómo la Biblia usa ese verbo, se acercó. Creo que más que nunca nuestra sociedad necesita que alguien se acerque. Después de tiempos de aislamiento, de cuarentena, nos volvimos, ya éramos, pero creo que se incrementó un poco esta sociedad individualista en donde cada quien lo suyo. A mí me sorprendían frases que muchos usaron o usamos, me incluyo, en la pandemia, ¿no? Cuando salía que si la vacuna o no la vacuna, que si el cubrebocas o no el cubrebocas, y era, pues yo ya me la puse, hay que ellos se mueran si no se la van a poner. Y nos volvimos muy como que, pues mientras yo esté bien, allá los demás, por irresponsables. Y nos volvimos como que no, nomás con que yo esté bien. Pero creo que es una buena oportunidad considerar que quizá el Señor, más bien el Señor, quiere invitarnos a acercarnos a la vida de las personas. Y luego me encanta porque el Señor, fíjese bien, le dijo, Felipe, acércate con ese etíope. Y Felipe fue, y no dice que empezó a predicarle, no empezó a predicarle. No empezó diciéndole, etíope, tienes 3 minutos. Y el etíope, pues sí, si te murieras hoy,
¿A dónde te vas? ¿Al fuego del infierno o al cielo? Y luego el etíope, ¡hala, espérame, no lo había pensado! A ver, ¿alguna vez has mentido? Sí. Entonces eres un mentiroso. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Eres un blasfemo. Si te murieras hoy te irías al infierno. ¿Quieres el regalo de la salvación? Y el etíope así como, ok, pues sí, bro. O sea, como que sí me gustaría. Igual que Dios me salve de eso y de ti. Me encanta que Felipe no llegó y se le abalanzó dándole un curso de teología. Se acercó y le preguntó. ¿Qué quiere decir? Lo escuchó primero. A veces somos tan dados a que la persona de que, no hombre, la he estado pasando mal. Sí, pero debes de confiar en Dios. Mira, hay un librito muy bueno que yo leí de los 4 pilares de la confianza en Dios. Lo deberías de leer y aparte deberías de ir a la iglesia y servir. O sea, porque uno está ahí y no hace nada. Y Dios dando y uno que, ¿verdad? No hace nada. No, pues dando y dando. Para que vayas a la iglesia, para que Dios te escuche. Y ahí voy a estar orando por ti, ¿ok? Sí. Y la persona así que, ¿ok? Pero Felipe usó el poder de la pregunta. Le dijo, hey, de lo que estás leyendo, ¿entiendes? Y puedes escuchar el corazón del etíope diciendo, necesito que alguien me lo explique. Te lo ruego, explícame tú. Y Felipe, si fuera regio, yo hubiera dicho, ¿cómo ves si nos vemos la siguiente semana como a las 4? Felipe se quedó ahí y dijo, claro, yo te explico. Y luego me encanta porque no le explicó, dice, no le explicó el libro de Isaías. Dice, comenzando por el libro de Isaías, se fue hasta el Evangelio. O sea, se fue libro, ¿sí me explico? Se tomó el tiempo de explicarle. ¿Y qué sucedió? El etíope encontró lo que estaba buscando, que era a Cristo, y decidió bautizarse como una expresión de fe. Así que yo quiero decirte el día de hoy, tú eres un Felipe y tienes un mensaje que puede transformar la vida de la gente, pero lo vamos a hacer cuando veamos a la gente que nos rodea. O sea, y me estoy predicando a mí mismo, ¿sí? Yo soy el primero así en ver gente, háganse para allá. Pero empezar a ver a la gente como este etíope y no irnos con la finta. No, pero es que mi tío le va súper bien. ¿Cómo sabes? ¿Le has preguntado cómo está? ¿Has escuchado su corazón hablar? Y creo que hay una virtud en escuchar antes que hablar. Así que acerquémonos, escuchemos. Ahora quiero terminar con esta idea. Quizá tú eres Felipe el día de hoy, o quizá tú eres el etíope el día de hoy. Quizá tú estás mucho tiempo en la iglesia y vienes los domingos a adorar y sales y vienes a adorar y sales y medio lees la Biblia o lees la Biblia y hay un clamor en tu corazón diciendo, falta algo. Aquí podemos ver, si te identificas con el etíope, que Felipe le explica, lo que te falta es Jesucristo. Te falta conocer a Jesús. Eso es lo que tu alma está buscando y deseando, y por eso todavía sigues en una búsqueda insaciable, porque es Jesús. Porque Isaías apunta a Jesús, Malaquías apunta a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan apuntan a Jesús, y Apocalipsis apunta a Jesús, y Génesis apunta a Jesús. Es Cristo. Así que el día de hoy, si tú te identificas con el etíope, gracias por estar aquí. Y honro tu corazón y tu búsqueda por Dios. Y qué honor tenerte aquí en casa. Y no quiero pasar la oportunidad de que seamos como un Felipe, como iglesia, diciéndote que esa persona que estás buscando se llama Jesucristo. Quizá todo va bien en tu vida o quizá todo va mal. Sea lo que sea, la fuente de vida está en Cristo Jesús. Él es la respuesta y Él es lo que sacia nuestra alma. Así que quiero terminar poniéndonos todos de pie.
quiero hacer 2 oraciones. Si te identificas con Felipe, que le digas al Señor: Señor, abre mis ojos para ser ese agente de cambio donde quiera que yo voy. Ayúdame a ver a la gente, ayúdame a escuchar a la gente, ayúdame a escuchar sus corazones más allá de escuchar sus palabras y oír el clamor del corazón de las personas. Ayúdame a no ser superficial, a no ser apresurado, sino a detenerme a verlos y escucharlos. Esta es mi primera oración para los que se identifican con un Felipe. Y para los que se identifican con un etíope, yo te quiero decir lo siguiente: quizás has escuchado la historia de Cristo Jesús y la has visto en Canal 5 en Semana Santa. Y dices: sí conozco la historia, qué bien, qué bien. Pero es una diferencia conocer la historia que adueñarte de la historia. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo y el que resucitó y el que perdonó y el que esto. Esa es una buena respuesta. Pero adueñarte de la historia es: ¿quién es Jesús? No el Salvador del mundo, mi Salvador. No el que perdonó al mundo entero, el que me perdonó a mí. No es el que sirvió a la gente en necesidad, es el que vino y me sirvió para darme vida eterna. Y entonces Jesús se vuelve un concepto, de ser un concepto general, se vuelve un Salvador personal. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, a que le abras las puertas de tu vida, de tu corazón, y le digas: sé mi Señor, sé mi Salvador. Y traes saciedad a ese vacío que hay en mi alma. Trae libertad a esas cadenas que me oprimen. Trae alegría de esta opresión que lleva oprimiéndome tantos años. Sálvame, Señor. Y quiero decir esto: el mundo no necesita un ayudador. Jesús no vino a ayudarnos. El mundo necesita un Salvador, y Cristo vino a salvarnos. Si necesitábamos un ayudador, Jesús hubiera venido, nos hubiera dado 5 o 6 consejos y se hubiera regresado. Pero murió porque necesitábamos salvación. Así que quiero invitar a todos con sus ojos cerrados a que hagas la oración que crees que tú necesitas el día de hoy. Si es la de Felipe, que puedas orar en este sentido. Y si es la de el etíope y dices: quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero que hagamos esta oración. Así que primero vamos a orar. Señor, te pido por los Felipes en esta casa, Señor. Yo te quiero pedir que nos hagas conscientes del mensaje y el poder que has depositado en nosotros. Te pido, Señor, que nos hagas conscientes de la gente que está a nuestro alrededor, Señor, y que nos ayudes a acercarnos, a escuchar y a compartir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser estos agentes de cambio y de bien para todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a estar despiertos a esta realidad. Que el avivamiento no sea un evento en la agenda, sea nuestra manera de vivir, Señor. Llevar el evangelio de Jesucristo a donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Entendemos que no necesitamos ser teólogos para hablar del Dios que nos salvó, Señor. Hablemos de lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, y que podamos ser estos agentes de cambio. Y si tú el día de hoy, todos con los ojos cerrados, te identificas con el etíope y dices: yo le quiero entregar mi vida a Jesús el día de hoy, quiero invitarte que en la privacidad de tu lugar simplemente pongas tu mano así en tu corazón y hagas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida, quiero conocerte, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero conocer más a profundidad de quién tú eres. Quiero experimentar la realidad de lo que tú has hecho en mí. Quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y disfrutar una vida de conocerte, de seguirte y de experimentar la salvación en todo lo que soy, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús.